de lleno con nuestro tema de fondo el día de hoy en RTN Revista, porque los precandidatos del partido Acción Ciudadana debatieron sus ideas ayer en nuestro programa de Mesa 13, espacio de contrapunto elecciones 2018. Durante el debate atacaron a otros partidos políticos, afirmaron que no firmarían nuevos tratados de libre comercio y mostraron sus diferencias de cómo ejecutar las acciones en un eventual segundo gobierno del PAC. Veamos y escuchemos. En este espacio, el 14 de marzo de este año, los precandidatos en aquel momento de Liberación Nacional decían acá dos cosas importantes. Una, hay que golpear al PAC, y dos, que el gobierno y el gobierno del presidente Solís va bien, estaba haciendo las cosas bien. Y yo lo que creo que eso señala muy bien lo que va a ser nuestro reto como PAC de cara a febrero. La discusión del IBM, ahí necesitamos tener una gran capacidad de diálogo para coordinar ese tipo de políticas, similar en el déficit fiscal. Tenemos que tener una gran capacidad de diálogo y de materializar acuerdos, como lo es en esa materia o en la discusión del empleo público. Ahí creo que lo que requerimos también de un presidente es esa visión para hacerlo, pero esa capacidad concertadora y de diálogos que se materializan en resultados. Pongo por ejemplo la negociación de la fórmula salarial del sector privado, gobierno que logra un resultado. Carlos, pero en estos temas concretos, yo creo que ya tienen que ser iniciativa del Estado. Cuando nosotros vamos con políticas para abrir mermas, tiene que ser ya una decisión política de gobierno. A un reto enorme, que es hacer un segundo gobierno del PAC, que tiene el gran reto de superar no solo la obra de aquel que rompió el bipartidismo y que nos representó en 3 campañas, y superar la obra de aquel que derrotó al bipartidismo en las urnas, sino que tiene que llegar a ser una obra que lo que implica es hacer del PAC el partido central del siglo XXI y llevar a Costa Rica a ser un país desarrollado en toda su dimensión. De salud, que tiene que ver con temas de transporte, que tiene que ver con temas de las mujeres, que tendría que ver con la inclusión de las poblaciones en discapacidad, la población LGTBI, que tiene que tener esa inclusión en todos los sectores. Tiene toda esta representación y además tiene una cosa muy importante, que es el tema de que si no tenemos cuero no podemos hacer coyundas. Economía, si no tenemos un país dinámico, no tenemos dinero para hacer los cambios en los otros sectores. Sectorización, la ejecución de un tren rápido de pasajeros diseñado por esta administración, con un diseño que es de los mejores, generado por esta administración y planteado, temas de cobro electrónico, son temas que en efecto hay que ejecutar. Poner centros de acopio de todas esas personas en estaciones desamparadas y después transportarlos en una sola línea a San José, que venga en una línea exclusiva, donde en esa línea exclusiva vienen rápido los autobuses y no se pierde tiempo. Ahí transitan hasta un 50% los ingresos de los buses. Ahí transitan los taxis. Donde tengamos un tren rápido que mueva en distancias largas las personas, y está el proyecto para hacerlo de manera elevada para que no venga a entrabar las líneas abajo. Mi posición ha sido, vos la conocés, totalmente contraria a aceptar que Costa Rica entre en nuevos tratados, principalmente con países en los cuales nosotros no somos complementarios. Yo no apoyo que avancemos con la Alianza por el Pacífico, y como lo dice nuestra plataforma programática del partido, no tenemos que avanzar con nuevos tratados comerciales, sino administrar mejor los existentes. Un segundo gobierno del PAC tiene que ser mejor que el primero. Y responder algunas inquietudes de nuestros partidarios también. La gente del PAC está contenta con el gobierno, pero también tiene observaciones. Uno, de que no hemos, como dicen popularmente, cacareado mucho de lo que hemos hecho. Y dos, tienen observaciones también de cosas en nombramientos de personas que no necesariamente siguen los principios de partido, y tienen observaciones de una separación gobierno, partido, un poco asamblea legislativa y territorio.
Bien, escuchamos declaraciones que se dieron ayer en el debate de Carlos Alvarado y también Wilmer Ramos, pero a propósito del llamado que hizo el grupo PAC-PAC, los precandidatos fueron consultados por RTN Noticias ayer, los del Partido Acción Ciudadana. Ellos aseguraron que se comprometerán con los códigos de ética del partido. Además, reconocieron que en este gobierno ha habido violaciones a ese estatuto. Veamos y escuchemos. Hola, bienvenidos, pasen adelante. El primer candidato del Partido Acción Ciudadana electo como presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, era maestro en la Universidad de Costa Rica. Si repasamos la historia del PAC, su fundación es en diciembre del año 2000 por Otón Solís. Fue un día que un productor de programas relacionados con el ambiente y turísticos, José Cortés, de Canal 7, me pidió una cita y vino a la casa y me planteó el asunto en serio. Fue la primera vez que yo pensé en hacerlo, por supuesto fuera de Liberación Nacional, nunca ni me pasó por la mente hacerlo dentro de Liberación Nacional. Protestas sociales en el año 2000, como las manifestaciones en contra del combo del ICE y la huelga de agricultores, sembraron una semilla que germinaría en el Partido Acción Ciudadana. La muerte. Bien, ese era el reportaje que pasamos ayer durante el debate de Mesa 13, pero vamos con la información que leíamos anteriormente. Los precandidatos del Partido Acción Ciudadana se comprometieron con el código de ética de esta agrupación política y además reconocieron que en este gobierno ha habido violaciones a ese estatuto. Wilmer Ramos y Carlos Alvarado, ambos precandidatos del Partido Acción Ciudadana, manifestaron que suscribirán los códigos de ética de la agrupación política. La acción de los precandidatos llega luego de que un grupo de militantes y exdiputados condicionaran su apoyo para el proceso de convención a que firmaran un compromiso con estos estatutos. Desde que yo soy integrante del PAC en el año 2002, cuando fui ministro, tanto en IMAS como Ministerio de Trabajo, ahora como precandidato y en el futuro, tengo un compromiso con los códigos éticos del partido. Están en la raíz de la oferta del PAC a Costa Rica y no planteo que haya que hacer algún cambio, sino más bien mantenerlos y fortalecerlos. Los códigos de ética del PAC están ahí, me parecen a mí correctos. Es la Asamblea Nacional del PAC la que los instituye y cuando se determinan para un gobierno tienen que ser acatados por los que los firmaron a través de todo el periodo en que se van a desempeñar. No puede estarse modificando códigos de ética. Y es que según el movimiento PAC-PAC, en este gobierno y en la fracción legislativa se han violado constantemente los códigos de ética de la agrupación, por lo que también piden un pronunciamiento de sus aspirantes sobre estas supuestas transgresiones. Eso es parte de lo que estaríamos remitiéndole al grupo en la parte escrita de esa documentación, porque no puede uno simplificar o hacer una generalización de casos específicos, porque podría incurrir en errores. Entonces, por eso se requiere un espacio mayor para referirse a esos temas. Posiblemente se dan violaciones al código de ética. Esto es la responsabilidad del Tribunal de Ética que tiene que tener el partido, el pronunciarse para que el juicio no sea de manera privada. Don Henry Mora ha escrito una carta pidiendo las disculpas del caso en los temas en que han sido cuestionados, pero eso debería de ser resorte de ese Tribunal de Ética. Yo aconsejo a la gente del PAC que se une a ese movimiento, me parece una excelente idea. ¿Se va a unir? Pues voy a darle un seguimiento cercano, como usted sabe no quiero ser protagonista en el proceso, pero voy a prestar mucha atención a la respuesta que los precandidatos den para decidir qué voy a hacer yo con mi voto. El Partido Acción Ciudadana tendrá su convención interna el próximo 9 de julio. Ellos esperan la participación de al menos 60,000 personas. Bien, y hacemos la aclaración, doña Laura, a nuestros amigos oyentes y televidentes que el grupo que presentó esta propuesta se denomina Mi Voto por
los códigos de ética. Ese es el nombre de ese grupo que hace esa propuesta que fue aceptada ayer por los precandidatos. No el grupo PAC-PAC, sino mi voto por los códigos de ética. Ya tenemos en nuestra mesa, doña Laura, a los analistas Gina Cibaja, Carlos Carranza, Francisco Barahona y Claudio Alpizar, quienes pues nos ayudarán a entender un poco y a desmenuzar el discurso y las ideas que presentaron el día de ayer los precandidatos del Partido de Acción Ciudadana. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal si empezamos con doña Gina Cibaja? Buenos días, doña Gina. Buenos días, muchas gracias. Y pues, ¿cómo podemos analizar de fondo lo que se habló el día de ayer entre los candidatos Carlos Alvarado y Wilmer Ramos? Bueno, tal vez como una mirada muy general, yo quería decir que la primera impresión que me deja esto es que los vi empoderados a los dos y que además esto tal vez responde al hecho de que son partidarios del partido oficialista, digámoslo así, y que además los dos tienen experiencia en la administración pública porque salen como ministros de esta administración. Entonces esto de alguna manera les da un posicionamiento de privilegio, porque tienen más información a mano, además están empoderados porque vienen saliendo del gobierno y esto hace como que se sientan, o por lo menos eso fue lo que yo percibí a grandes rasgos, ¿no? Que se sientan muy a gusto en esto y que se den el derecho de hablar de automáticamente, que también es una estrategia, ¿no? De hablar de un segundo gobierno del PAC, ¿no? Y que indistintamente de cuál de los dos sea electo como candidato del Partido de Acción Ciudadana. ¿Necesitan los precandidatos del Partido de Acción Ciudadana marcar algún tipo de diferencia tal vez con respecto al gobierno? Veíamos el tema de la ética, pero mostrarle un tipo de, no sé si la palabra es originalidad, más allá de ser los precandidatos. Bueno, toda campaña eso es lo que requiere, ¿no? De mostrar la diferencia con los que están en el poder indistintamente que formen parte del mismo partido político. Sin embargo, en este caso no se vio, al contrario. Dado que el gobierno ha sido últimamente mejor valorado que los años anteriores, podría ser que lo que busquen es que eso se les pegue, digámoslo así, o que eso les favorezca. Entonces, en ningún momento se vio una diferenciación importante con respecto a esta administración. Entonces, esto hace como que busquen adherir más bien. En algunos momentos se dijo, bueno, tal vez lo que hay que hacer es profundizar el cambio, hacer cosas más concretas, pero en ningún momento se buscó diferenciar del todo de las autoridades de gobierno. Excepto cuando dijeron un segundo gobierno PAC debe ser mejor que el desafío primero. es ese, pero digamos que no hubo una diferenciación profunda, por lo menos eso fue lo que Claudio yo percibí. Alpizar ayer escribió en las redes sociales, escribió su comentario sobre lo que vio en el debate de ayer. Esas impresiones, ¿compartes la opinión de Gina Cibaja, Claudio Alpizar? Yo creo que habría que hacer primero una retrospectiva de por qué los dos candidatos. Hay que recordar que cuando ellos renuncian a su posición a principios de este año, el PAC, en lo que decía Gina, se encuentra en vacas bajas, en vacas flacas en relación a la percepción ciudadana en las encuestas. Entonces, siendo ellos dos funcionarios de gobierno de segunda, tercera línea, de muy poco reconocimiento, y también no siendo ellos reconocidos históricamente dentro de las figuras más relevantes del PAC, tuvieron el valor de proponer su nombre en momentos en que el Partido de Acción Ciudadana no tenía esa buena valoración, o por lo menos el gobierno de Guillermo Solís no lo tenía. Hoy el gobierno de don Luis Guillermo se encuentra en una posición un tanto diferente y seguramente si las posibilidades de inscripción de nuevas candidaturas fuera ahora, algunos otros se hubieran animado a defender a la administración Solís, pero no tuvieron esa valentía, entonces hay que reconocerle a ellos dos eso. Ahora bien, creo que dentro de ese marco son dos candidatos bastante diferentes. Inclusive a veces en una posición contradictoria, por ejemplo el caso de Wilmer Ramos, que es un hombre muy conservador en temas sociales y que tiene unos apoyos muy fuertes a lo interno del PAC, del área digamos más de izquierda del PAC. Los grupos más fuertes de izquierda están con él. De la misma manera, pareciera que es el candidato más cercano al pensamiento de Otón Solís, a pesar de que los dos tienen un buen arraigo dentro del partido. En el caso de Carlos, yo lo vi en el debate con mucha capacidad de comunicación, que es una fortaleza que él tiene, inclusive desde que llega, desde que en la calle ustedes lo reciben y le consultan sobre el debate, él se ve muy fluido a la hora de comunicarse. Sin embargo, también creo que el tema principal de este debate que ustedes desarrollaron se centró en
la práctica y el diálogo, en donde fue para mí la parte más interesante cuando los dos trataron de marcar diferencia, cuando Welmer Ramos le dice, bueno, es que muchas cosas se pueden hacer en gobierno sin necesidad de diálogo, por la ejecución administrativa y acción. Y Carlos trata de resaltar al final las habilidades que tiene que tener un presidente que va más allá de lo administrativo que le competen a otros en una segunda o tercera línea de gabinete. Ahí fue donde me pareció que era más interesante, porque Welmer lo que trata de demostrar es la poca experiencia que puede tener Carlos, porque es un muchacho joven de 37 años, en relación a lo que él conoce. Sin embargo, también la debilidad de Welmer Ramos es que es muy economicista. Él centra casi todo su discurso en temas económicos y eso de alguna manera le debilita mucho su discurso para llegar al electorado. Decía usted, don Claudio, justamente en este comentario que subía a su perfil, no se puede negar que el debate estuvo nutrido de ideas y propuestas, algunas de poca talla presidencial, muy administrativas y poco de un verdadero estadista. Sí, yo me quedé con las ganas, o sea, me gustó porque los dos hablaron de temas importantes, pero se quedaron como en el área muy administrativa, muy de ministros de políticas públicas de segundo nivel, y no vi una visión de país, de un proyecto basado en esa defensa de un segundo gobierno del PAC, pensando en lo que un estadista estaría desarrollando en relación a los grandes cambios que tiene que tener el país. Ellos se aferran, el PAC se aferra mucho al cambio, porque sienten ellos que tienen un compromiso de demostrarle a la ciudadanía que realmente ha habido cambio, pero los cambios se perciben cuando son realmente una modificación del status quo. Y si uno sale a la calle y le pregunta al ciudadano común y corriente, en el buen sentido de los dos términos, el ciudadano encontrará que es lo mismo, no encontrará mayor diferencia en la administración del PAC. Y cuando lo trataron de enfocar en el tema de la forma en que gobiernan, con transparencia, con ética, pero a lo interno, en esa lectura que hacían ustedes del antiguo PAC, que ahora se llama diferente, de ese grupo, son ellos mismos los que están cuestionando al PAC de que no han sido, que el compromiso con la ética ha sido muy débil, no viene inclusive desde afuera, son ellos mismos a lo interno, el grupo, que este grupo es más Solís diputado que Solís presidente, ¿verdad? Este PAC, aunque ahora todos nos diga de que marca alguna, se desmarca un poco, pero al final de cuentas, por los elementos y por las personas que están ahí, es evidente que es un grupo muy apegado a esa línea antigua de Otón Solís en el PAC. ¿Qué dice Carlos Carranza, que los estuvo ahí de frente ayer en la mañana? Creo que el debate fue muy importante porque lo vi más fluido que otros debates de candidatos que ha habido aquí en el 13. Menos posado. Sí, menos forzado. No fue como algunos que tuvieron que ponerse de acuerdo. Aquí ya habían tenido tiempo, habían tenido capacidades. Y creo que hubo una parte en que se dedicaron fundamentalmente, yo no diría a decir que solo cercanías, también a demostrar alejamientos con el gobierno. Así que pueden ser los elementos de alejamiento, pero no se va a decir tan fuertemente. Uno en una pre-campaña no se va a enfrentar con el mismo gobierno. Es una primicia, un elemento fundamental. Si uno lo hace, está cometiendo un error político de cálculo, de manejo. Debe tener esa cercanía, pero también una distancia. Y se vio más claro en Ramos en ese punto de vista, en el punto de vista de qué quería él como visión amplia. Ahí hago una diferencia. El tema económico no será el único tema, pero sí es un tema fundamental que el país tiene que decidir. ¿Cuál es el modelo de desarrollo económico que tiene que plantearse? ¿Cuál es el modelo de desarrollo social y político? Entonces, yo creo que ese tema sí era importante. Hubo otros temas en los que tal vez pasaron muy rápidamente por encima. No se tocó temas como infraestructura adecuadamente, no se tocó déficit fiscal. La caja. La caja. Y la caja con todo lo que está proponiendo el ministro Haldeman alrededor de las transformaciones, no solamente de invalidez, vejez y muerte, sino de todo el sistema, que son propuestas que tienen mucho peso y que van a decidir los próximos años. En un tema que sé que a don Francisco Arrabal le interesa, no hubo casi ninguna mención a la política exterior, es decir, no hubo ningún tema. En un momento que es relevante, uno no puede considerar que el modelo político va a ser el mismo. Hay nuevas circunstancias internacionales, hay nuevos actores, hay nuevas formas de ver. Y el otro que también es importante es el tema de cómo logramos disminuir el desempleo, cuáles serían las alternativas al desempleo, porque el desempleo se ha mantenido casi la misma cifra, es decir, sí ha bajado pobreza, pero desempleo se ha mantenido. Y la otra parte, que no era para este debate, pero sí hay que tenerlo claro,
que es cuál va a ser la capacidad de los precandidatos para negociar en un nivel político tan dividido, tan conflictivo y con diferentes fuerzas sociales y políticas. Tal vez eso fue lo que trató de hacer Carlos Alvarado. Carlos Alvarado en el diálogo, pero es que el diálogo... Pero la gente demanda mucha ejecución también. Claro, diálogo sin agenda, diálogo sin operación, diálogo sin ejecución no es posible. Ahora, quisiera pasar rápidamente al otro punto. Creo que si vemos, y para dejarlo planteado, el PAC está en un tercer momento histórico, desde mi punto de vista. Y los hago la diferencia. PAC Fundación, PAC las candidaturas de don Otón y PAC Luis Guillermo. Esta es como la transición entre la tercera y cuarta, por eso tantas diferencias entre el PAC que nace hace 12 años con el PAC de hoy día. Y cuando uno está en gobierno, los partidos también afloran esas diferencias. Y si uno analiza históricamente al PLN, verá ese elemento desde los 50 que comienza a dividirse. Entonces, los partidos políticos van haciendo una metamorfosis, como diría un cantante, ese cambio de piel, en cierto momento y en cierta forma. Y cierro. Creo que faltaron algunos temas. Esperaría uno que ya cuando haya candidatos, los candidatos profundicen en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de infraestructura, solo para señalar, uno no se puede quedar ni en el metro ni en un sistema único. El tren rápido, metro ni tren rápido. No, porque es el sistema de infraestructura lo que está en juego en este país, y no solo es la capital, yo lo he insistido varias veces, es también lugares como Liberia, como San Carlos, como Pérez de León, como Cartago. Hay como 15 o 20 ciudades, San Ramón, Turrialba, que uno camina en el centro a ciertas horas y es como estar en la capital en menor grado. Tenemos un sistema de infraestructura y cómo lo vamos a hacer esa inversión pública. Eso señalaría. Y hay un tema en seguridad que sí me parece que no se tocó, es el tema de la creciente violencia, que es un tema que tenemos que buscarle alternativas para no ser un país que tenga estándares que no son los óptimos en este campo. Francisco Barahona. Bueno, mucho se ha dicho, entonces voy a procurar no repetir. Comenzaría porque para mí eso no fue un debate, fue un diálogo entre amigos con cierto nivel de cierta tensión, pero no fue debate. Y esto lo digo porque me hubiera encantado a la señora directora meter la cucharita, acelerar el diálogo, hacer algunas preguntas incómodas, algunas preguntas directas sobre algunos temas. Pero bueno, ese es el modelo que han escogido en Canal 13. Entonces yo diría que es un modelo amigable, no es un modelo confrontativo, es un modelo más orientado a dar a conocer a esas figuras o que ellas se den a conocer por sí mismas, por una. Por otro lado, ellos son amigos, a pesar de que tengan sus pequeñas diferencias. Vienen del PAC desde atrás, han sido compañeros en el gabinete, entonces a mí me sonaba como hasta artificial cuando de pronto hablaban sobre el diálogo, sobre ejecución, cosas realmente muy superficiales, dada la crisis que tiene el país. Hablo de crisis de gobernabilidad, hablo de crisis de reformas estructurales, hablo del tema de la violencia, hablo del tema de política exterior, hablo del tema de creación de nuevos empleos, cosa en lo que esta administración ha estado fallando, por lo menos si medimos con la oferta de campaña. Bueno, entonces en términos generales ese es un comentario. Ahora, ese modelo puede cambiar, Paco, es que, perdona que te interrumpa, porque en este momento como son de la familia, como que es más complicado, pero cuando venga ese ejercicio de Canal 13, siendo candidatos de partidos diferentes, tal vez se vuelva mucho más interesante. Bueno, pero estamos analizando lo que pasó ayer, entonces ojalá por ahí haya un poquito más de combustible a la hora de confrontar. Pero eso sí me da un elemento de comparación, por ejemplo, con el debate con el Partido Liberación Nacional, donde fue un debate de poca altura, poca caballerosidad, de confrontación muy fuerte entre los que eran en ese momento los precandidatos. Y yo diría que ayer hubo más propuestas, a pesar de que me hicieron falta muchos temas, esa amigabilidad entre ellos les permitió, bueno, al final de cuentas, dar la sensación de que no pasa gran cosa si uno gana o el otro pierde. En todo caso hay PAC. Ahí uno dice, bueno, aquí el que gane va a atraer al otro, no va a haber una dinámica muy fuerte. Y eso es positivo en la perspectiva del tema electoral desde la óptica del PAC. Cuando digo que me hicieron falta algunas preguntas de fondo, es bueno,
sobre el gobierno, críticas directamente sobre esta administración. Política exterior, un tema fundamental, Carlos, que usted ha mencionado. Ayer, anteayer, el tema en México, dentro del campo de la OEA, el tema de Venezuela, era puro carbón vivo. Sin embargo, no hubo ninguna referencia. Eso me lleva a mí a la conclusión de que ninguno de los dos tiene formación en esa área, no les dio importancia. Sobre el cambio estructural, a mí me hizo falta, quizá porque estoy metido en el tema de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, alguna opinión sobre un tema que está en la palestra y que, bueno, es de discusión profunda, no sobre la necesidad de reformar la Constitución, sino sobre qué elementos hay que modificar, inclusive desde la perspectiva de la ejecución de este gobierno. Y el tema de la ética, que me parece central, pero no solo en el PAC, en cualquier partido político, porque el pueblo lo está exigiendo. Yo ni siquiera escuché a ninguno de los precandidatos del PAC hablar de que un pivote del cambio esencial en esta administración es que en buena teoría se acabó con el tema de la corrupción. Ninguno lo dijo con esa claridad. Y entonces yo entro a hacerme la pregunta, ¿será que es que ellos no creen que ese cambio al interior de esta administración, porque estuvieron ahí, no es una bandera a defender, cuando obviamente políticamente, electoralmente, es un tema principalísimo? Y el otro tema, bueno, ya, entonces uno se va más bien a analizar las personalidades, ¿verdad? No tanto el fondo. Está muy bien aquella diferencia entre el estadista que gobierna y el Consejo de Ministros que administra. Pero eso desde la perspectiva del electorado es una pequeña cosa. Entonces, discutir ese tema no me pareció a mí revelador. Sin embargo, sí, bueno, el tema económico uno lo maneja mejor. El tema de asistencia social, la dinámica social, Carlos la maneja mejor. Y entonces, desde la perspectiva personal, a mí me resultó más atractivo don Carlos. Digo don Carlos, aunque es mucho más joven. Es una persona más fluida, es una persona, además es periodista, maneja una simpatía ya no tan juvenil, porque ya un hombre de 37, 38 años, hombre, ya es un hombre como hombre maduro, no es un Macron hombre... tiene 32 años más. Y el tema económico, efectivamente, que es el fuerte del otro candidato, es un poco árido. Entonces, desde la perspectiva de la gente que está escuchando, se supone que ese es un debate para propiciar que voten por ellos, los del PAC. Ni siquiera estamos todavía a la casa del voto nacional. Y me llamó la atención, ninguno de los dos hizo un llamado para que votaran por ellos. Yo vi el programa y me quedé con esa duda. ¿Será que a ninguno le interesa realmente hacer un llamado concreto y decir por qué yo quiero que ustedes voten? Porque aquí estoy yo con mi candidatura, detrás mío hay estas y estas ideas, estas y estas personas. Inclusive la Cámara es muy interesante porque capta no solo a los dos que están haciendo ese diálogo, sino a las personas que los han acompañado. Muy pocas personas en ambos candidatos. Recuerdo cuando llegó José María Figueres, aplausos desde la calle, o el mismo Álvarez de Santi. Aquí la cosa fue como muy reducida. Entonces yo digo, o no se prepararon para un diálogo a fondo, o efectivamente, doña Laura, yo recomiendo algún sistema donde se les pueda canalizar en algunos temas puntuales. Concluyo, el tema de la seguridad, Carlos, que usted acaba de mencionar, me parece que es esencial. ¿Cómo no vamos a hablar del tema de seguridad? Para conocer el pensamiento de dos precandidatos, cuando el tema de la inseguridad, no de la seguridad, aumenta, los crímenes aumentan, el narcotráfico, el lavado de dinero, es un tema central que además nos preocupa, todas las encuestas lo dicen. Entonces digo, ¿cómo estos dos señores pasaron por alto temas tan fundamentales? Claro, es corto el tiempo. Pero en eso sin querer yo defender a Mesa 13, creo que el elemento fundamental es en las carencias de los candidatos, en cualquiera de los tres debates que ya hemos visto, no es en la carencia del ejercicio, del formato, porque ellos no se atreven a cuestionarse duramente unos a otros, olvidando que son adversarios de una competencia y que el ciudadano quiere marcar las diferencias entre ellos. Por ejemplo, yo creo que hay un elemento que es determinante en este último conversatorio del PAC, que por primera vez después de 5 elecciones el PAC va a enfrentar una elección, su quinta elección, como partido de gobierno.
que es muy diferente el cambio a lo que ha representado siempre como partido de oposición. Tanto así que a mí me pareció muy interesante la introducción que hace Carlos Alvarado cuando arranca y llama a acotación a recordar el arranque que tuvo Liberación Nacional en aquel SAFIS, que quedan los micrófonos abiertos, donde se están poniendo de acuerdo para golpear al PAC porque está haciendo las cosas bien. Me pareció un elemento estratégico inteligente de Carlos Alvarado de arrancar con ese elemento. Ahora, efectivamente las grandes diferencias no se ven, pero también estamos hablando de que es un ejercicio que de 45 o 50 minutos y a veces uno quiere más profundidad por deformación que tenemos nosotros, pero el ciudadano a lo mejor lo que quiere ver son esas cosas más prácticas, más sencillas, y el candidato tal vez comete el error de creer que hablando de algunas banalidades o de algunas cosas poco relevantes, capta más la atención del ciudadano. Déjeme nada más hacer, porque me interrumpió. Nada más creo que lo que dice Claudio referente a esto los es micrófonos que, están abiertos para claro, que todos como que no hay un acuerdo porque estamos aprendiendo a retomar esta cosa de discusión entre los mismos, digámoslo así, y que Mesa 13 está ofreciendo este formato para esta posibilidad. Entonces, la idea de que tengan que llevar a alguien ahí a hacer porras o que se vea más gente, esto obviamente creo que están apenas aprendiendo. Y eso que es el tercer debate de Mesa 13 con precandidatos. Y me parece a mí que no necesariamente pensaron en eso, sino a quién le hablan, porque una cosa es que están entre ellos discutiendo y hay un público, una audiencia que está viendo, los que ellos no saben quién es. Entonces, ¿hasta dónde quedarse en dichos y cosas más populares para llamar la atención de la gente y hasta dónde hacer propuestas y tirar la agenda que van a tener para la elección nacional? Entonces yo creo que hay esa tensión, que eso es lo que usted señalaba, Francisco, de que no se veía como esa emoción, que no había mucha gente ahí apoyándolos, pero es porque no estamos todavía como totalmente acomodados sobre este formato que permite la discusión entre ellos, que son los mismos. Yo tal vez creo que deberíamos de dejar la expectativa para cuando ya sean los candidatos contrincantes Gina, propiamente de partidos, ¿no? Ahí hay una cosa que Claudio sí señaló y que lo voy a decir. Si uno está en un equipo asesor, debe medir los tiempos. Es decir, debe hacer una especie de planificación de la escena política. La espectacularización. Claro. El estar en televisión es diferente de estar en otros medios. Tenés que aprovechar el tiempo. Tenés que ver hasta la hora, disimuladamente, hacerlo así o hacer así. Porque cuando vino el cierre, yo recuerdo que usted estaba presente. Los cortaron. No, pero es que ellos no se dieron cuenta que se les había advertido. Que les hicieron la seña, que estaban terminando. Vos, Claudio, estás cerrando, que sé que lo harías. Vas a cerrar con un mensaje no solamente al partido, sino yo tengo que tirar al electorado. Yo no puedo quedarme en el partido es una minoría dentro de los que va a decidir quién es el presidente, y tengo que buscar curvas, además, que permitan que supere, no tal vez en votos a Liberación, pero sí en expectativas. Entonces, hay un cierre que es diferente a todo lo que puede ser ese elemento de conciliación y de acuerdos. Tiene que llegar al final con un cierre fuerte sobre su punto de vista. Y si uno le toca de último, tener la capacidad para cerrar con un mensaje asertivo. Y creo que eso les faltó. Se olvidaron que era un elemento de escenario de mucha presencia, de pensar que no era para el partido, que ya el PAC no se ve solamente como partido, sino que la opinión pública, los que van a votar, lo juzgan en otras condiciones diferentes otras veces. Cuando uno tiene el peso de un gobierno encima es diferente a cuando uno no ha sido nunca gobierno, cuando uno ha sido un crítico a una serie de cosas. Es un momento diferente que les va a costar asimilar al que sea candidato del PAC. Eso es lo positivo del ambiente donde Canal 13 lo sitúa. Claro. Que es una especie de soda, de un café. Un café capitalino. Y entonces, efectivamente, yo creo que ese ambiente lo sumió en una conversación fuera de cámaras casi, se les olvidó, ¿verdad? exactamente. Esa dinámica. Pero yo quiero hacer un comentario, es que cuando una persona se considera precandidato, se inscribe, deja algunos millones en esa inscripción, etcétera, yo ya no estoy esperando como analista político una etapa de preparación, de error o acierto. Me parece que en ese sentido estos dos señores debieron haber ayer tenido, digamos, una actitud no de estadista soberbio, pero de una persona que potencialmente tiene los elementos internos cubriendo varios temas fundamentales, algunos
ellos estuvieron totalmente ausentes en esta línea. Claro que 45 minutos, 50 una hora, minutos, sí, una hora es muy los otros poco formatos tiempo. son de 2 horas. Entonces, bueno, yo espero que los que estamos aquí conversando, los consejos, las ideas, sean retomados también por los precandidatos, porque lo que la gente está esperando con ansia, y aquí quiero detenerme 30 segundos, con ansia es ver desde ahora qué candidatos se potencian para ganar las elecciones, porque no hay ningún precandidato o candidato ya escogido que tenga el triunfo seguro en sus manos. Y entonces lo que se produjo hace 3 años, un poco menos, con toda la dinámica que al final le condujo a don Luis Guillermo a ser presidente, a lo mejor vuelve a presentarse, porque el electorado básicamente no ha cambiado en 3 años o 4 años. Y entonces, en ese sentido, concluyo, el café diálogo de ayer, más que debate, ayuda, pero yo creo que para futuro debería obligarse a estos señores que han asumido por ellos mismos esa responsabilidad de querer ser jefes de Estado, bueno, que se les haga preguntas que contesten obligatoriamente y no evadan y el escenario, además, tener en cuenta esta cosa de desempeño mediático. Es un espacio de teatralidad, claro, que es una puesta en escena, y eso yo creo que también cuenta. Sabemos que el 90% de todos los mensajes pasa por lo no verbal. Entonces, la agenda, la propuesta, la discusión sobre la argumentación es importante, pero el 90% es no verbal, lo que la gente percibe. Y esto yo creo que es importante. Es un ensayo, voy a permitirme, Claudio, es un ensayo, es una propuesta, porque no se trata de hablar sobre la propuesta, pero sí, en televisión nos enseñan varias cosas. El mensaje debe ser pura esencia, ¿verdad? Exacto. Y ellos tienen la oportunidad de ofrecer esencia. Todos, no solo ellos, sino los otros, los de la unidad, igual los de Liberación, que eran 4. Ya tenían la experiencia previa. Hay un elemento que es importante que respetemos. Donde se ponen a prueba cuáles son sus temas, qué es lo que realmente les preocupa, qué es lo que realmente creen que deben comunicar en este momento como precandidatos. Y bueno, ahí es donde se muestran, ustedes lo están diciendo, esas debilidades y esas carencias. Bueno, que ustedes arrancan el proceso y los empiezan a invitar de acuerdo al orden de las convenciones. Claro, Esas órdenes de convenciones coinciden con un elemento que no podemos dejar por fuera. Hoy el PAC ya juega en otras ligas, ya el PAC tiene un trofeo, ya el PAC estuvo en gobierno, ya estuvo en el Ejecutivo. Ya el PAC, sí, está presente. Ya el PAC juega con Liberación y juega con la unidad en grandes ligas, por llamarlo de alguna forma. Usted puede tener solo un trofeo, muy poco, si hace 70 años no tener trofeos, pensando en Cartago, un ¿verdad? Título, sí. Un título, pero ya Cartago siempre he visto entre los equipos grandes. Primera división. Ok, entonces en política, buscando el símil, ya hoy el PAC juega en primeras divisiones. Sin embargo, es el más novato desde la perspectiva que planteaba Carlos, cuando no tienen una estrategia, no tienen un equipo. Recordemos que al PAC le ha costado mucho creer en las encuestas, al PAC le ha costado mucho creer en las mediciones, en los focus group, en esas estrategias que se utilizan para una campaña electoral. El PAC apenas en la elección pasada fue donde se empezó a modificar ese aprecio por los elementos científicos para desarrollar una campaña electoral más allá de la simple presencia escénica y del discurso. Entonces, estamos con un PAC que está representando un escenario diferente. Y si revisamos a los dos programas anteriores, vamos a encontrar gente que tiene años, 30 años o más de estar en política, los 4 precandidatos de Liberación Nacional. Y cuando vamos al Partido Unidad Social Cristiana, encontramos a uno de los 2 precandidatos con unas vastas experiencias también, uno un poco más nuevo, como el caso de Rafa Ortiz, pero un partido más versado que seguramente tiene a esos estrategas dentro de esto. Pero el PAC, no solamente, me devuelvo a lo que planteaba antes, nadie se quiere proponer porque está en vaca flaca sin nombre. ¿Para qué me va a proponer si vamos a perder? De repente Luis Guillermo Solís, desde la Platina hasta tragarse la avispa, sube su aprecio ciudadano por simpatía, por algunos logros importantes y demás. Y entonces esa coyuntura de una mejor percepción del gobierno PAC la toman 2 personas que no son realmente referentes o no han sido referentes del PAC en esos 12, 16 años de existencia del partido. Tal vez ahí en la comunicación que hablabas vos, Laura. Me dicen que faltó el tema también de derechos humanos, uno de nuestros ¿qué televidentes es lo que pasa? en la discusión ayer. Si uno prepara la escena, y lo sabemos aquí todos, uno tiene que hacer una cosa, en cierto momento meter ciertos temas, meter el tema de seguridad, meter el tema de tal cosa, tener, si uno tiene 3 minutos, en esos 3 minutos por lo menos dedicarle medio minuto al tema
que uno quiere meter o la otra cosa que hay que hacer en política. ¿Y quién logró dominar claro, su tema? eso es. ¿Quién cambia el timón del barco para meter temas que le interesan a él? El discurso en cierto momento fue muy lineal, muy llano, para llamarlo de alguna forma. Faltó ese cambio de modelos, ese cambio. Muy y lo forzado, que dice, muy forzado. Muy forzado. Estaban Y los no hay dos que como- pensar que uno es de un Exacto. partido, sino que uno va para candidato. Y el candidato va a enfrentar con gente muy jugueada, con gente que ha estado en la Asamblea Legislativa, con gente que ha estado en el poder y que te va, no decir a destruir, pero sí te va a dar fuerte a la hora de un debate y demostrar tus inconsistencias. Recordemos dos elementos, para cerrar otra vez aquí mi parte. Uno, la experiencia de lo que hizo Hillary, que perdió demasiado en los debates con Trump, fue muy claro. Y la segunda, una más histórica. Uno no puede ser las de Truman, esperar el resultado en la casa. Cuando Truman llega al gobierno, cuando dijeron que no iba a ser presidente, Truman estaba en la casa, en su estado, y le llegó en la mañana. José Joaquín Trejo le recibió dormido. Claro, lo recibió dormido, exactamente, estaba en bata. Ya, ¿no? Entonces, no, uno tiene que, en política hay que prepararse para llegar al poder, para ejercer el poder en ese sentido. Y eso es el tema que hay que hacerlo a todos los niveles, desde ir a una visita hasta la televisión. Y también puede ser que haya una Ustedes- experiencia distinta. Bueno, dale. Ustedes También han puede ser- generado tan interesantes comentarios, sobre todo, ¿verdad? Porque ya es como el cierre realmente de los procesos de convención con el Mesa 13 de ayer, que hay gente que está haciendo comentarios. Entonces vamos a hacer Sí, contacto con está bien, Melisa. está bien. Valerio, para ver cómo están esos comentarios. Buenos días, Melisa. Buenos días. Adelante. Buenos días a todas las personas que se encuentran en la mesa, doña Laura, César. Precisamente muchos comentarios se generaron desde el día de ayer en redes sociales. Hubo gran cantidad de gente que participó en vivo, Mesa 13, mientras que los candidatos discutían sus diferentes propuestas. Por ejemplo, mencionarles que hubo del video que subimos de 1 hora de Mesa 13, más de 1.500 reproducciones desde hace precisamente 24 horas. Después hubo 124 o 168 más bien veces compartido en nuestro Facebook solamente, y también 588 comentarios de las personas que comentaban tanto en vivo como pues posteriormente. Mencionar que aún seguimos siendo tendencia como Mesa 13 en Twitter, que son parte de los comentarios que han venido generando el debate que se dio el día de ayer por Canal 13 y Radio Nacional. Vamos a repasar algunos de estos comentarios que se han generado desde ayer y hoy. Por ejemplo, Marianela nos dice: buena conversación previo a la convención. Ambos candidatos son actos para el electorado del Partido Acción Ciudadana. Mario Huertas Gómez menciona en nuestro Facebook: me gusta este debate del PAC. No se enfrentan en lo personal, no se sacan trapos sucios y hablan de ejecutar puntualmente problemas de Costa Rica. Me gustaría que hablen de la corrupción del Poder Judicial. Por su parte, Oscar Mario Mora menciona: excelente elección democrática, les estamos dando a los otros partidos propuestas, ideas y respeto. Todos son grandes, tenemos dos grandes precandidatos, el cambio debe continuar. Estoy con Welmer, menciona Oscar. También Johannes Calderón Altamirano menciona: excelentes y claras las ideas de Welmer y su equipo, sumadas con la experiencia que ya ha tenido en función pública, privada y política. Me parece la mejor combinación de características para gobernar. Por su parte, Gerardo Castro menciona: Carlos es un joven capaz, llegará a ser un muy candidato en el futuro, aún le falta bastante. El presente es ahora, capacidad y experiencia. Por su parte, Barbac nos dice en Twitter: tren eléctrico, sectorización y cobro electrónico, lo prometió Luis Guillermo Solís, ¿cumplió? Se pregunta y pone entre paréntesis: si no me creen, está en el plan de gobierno. Por su parte, Ernesto Guadamuz López menciona en nuestro Facebook: se nota la diferencia de un debate respetuoso y sobre ideas básicas compartidas, que se centra en los matices y percepciones sobre la identidad de los candidatos, sin insultos ni pleitos de cantina. Por su parte, José Valverde menciona: pase lo que pase, el PAC tiene que unirse bajo uno de estos candidatos. Es la única manera que el país avance en temas esenciales. No podemos permitir que gente como De Santi
gobierne. Mauricio Calvo menciona: no veo futuro, yo voté por el cambio y no sentí que la balanza fuese justa. El PAC se enfoca mucho en lo social y el área privada siempre está en segundo plano. Estoy cansado de pagar impuestos para mantener un sector público inflado y burocrático, no más. Por su parte, algunos de los comentarios que se han generado esta mañana, menciona Alonso Or: estamos a puertas de una mejor administración PAC de corazón, donde espero que no hayan colados, mientras los de siempre sufren. Por último, Carlos Prendis nos dice en nuestro Twitter: debates de antes los piden los políticos de antes, solo así saben entender política. Esos son algunos de los comentarios que se han generado entre ayer y hoy en nuestras diferentes redes sociales, Facebook y Twitter. Concluir nada más que el video está en nuestras redes sociales para que usted pueda retomar las ideas que se dieron en este debate entre Welmer Ramos y Carlos Alvarado. Eso sería todo por el momento. Doña Laura, César. Muchas gracias, Melissa Valerio. Gracias. Francisco Barahona quiere hablar. No, bueno, obviamente ayer el debate probablemente fue visto por más personas del PAC que de otros partidos políticos. Entonces es normal que una gran mayoría de los mensajes que acabamos de leer y escuchar, digamos, sean favorables a la experiencia de ayer. Eso a mí no me preocupa, pero no tomaría eso como un elemento principal. Y yo quiero alertar, no identifiquemos la palabra debate a pleito de cantina. Hay que tener cuidado. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Un debate serio, un debate pausado, inclusive un debate confrontativo es esencial para la buena política, incluyendo el tema de la ética, porque ahí usted no solo escucha las palabras y percibe las ideas, sino que valora el compromiso gestual, la dinámica, la mirada de una persona de cara a un proceso electoral que es una apuesta con el futuro, pero no es una apuesta en el aire ni es un cheque en blanco. Entonces ahí hay elementos muy psicológicos, muy de aproximación, que solo pueden verse en esas situaciones un poco más tensas que únicamente a partir de un diálogo, como yo le llamo, más que un debate. Primer elemento. Y segundo elemento, me parece que de cara a la próxima campaña, que ya está sobre los hombros de los pre y de los candidatos escogidos, desde la perspectiva del PAC, el PAC tiene que concentrarse en un tema esencial, que ya ellos lo dicen, pero como propaganda. Continuemos con el cambio, porque el cambio ha sido bueno. Bueno, hay que demostrar cuál ha sido el cambio, si de verdad ha habido cambio. Si de verdad el cambio prometido en la campaña electoral hace 4 años se ha cumplido o se ha cumplido muy parcialmente, o al contrario, estamos en una administración más de lo mismo. Porque cuando uno escucha ya no solo el diálogo de ayer o el debate de ayer y los anteriores, uno percibe que hay grandes diferencias. Igualmente la potencialidad de los ataques son mucho más fuertes viniendo desde los partidos de oposición, y este va a ser un tema central. Si el electorado no es convencido de ese eslogan que el PAC está ya introduciendo, vote por el PAC, porque el PAC necesita seguir con el cambio, y ese cambio no se demuestra, eso está íntimamente relacionado a una posible derrota en el interior del PAC. Entonces yo daría un consejo, más allá de analista político, casi de buen componedor en estos temas. Ese es un tema central y la gente se va a fijar. Y entonces, ese es un tema que además le interesa al presidente de la República, aunque don Luis Guillermo haya dicho que él no quiere participar, ni va a dejar a nadie de su gobierno participar en este tema electoral. Él es el principal interesado en que efectivamente la gente tenga la percepción, no si se come una avispa o no se la come, que le ha dado la vuelta al mundo en esa especie de superficialidad anecdótica de simpatía, porque don Luis Guillermo es un hombre realmente con una simpatía y un carisma. Pero que políticamente juega claro. Sí, pero no, el tema es mucho más de fondo, mucho más de fondo. Y bueno, ¿qué cambio? El cambio de la ética, no ha habido corrupción, se ha hecho infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que yo quería, espérame un segundito, nada más antes de que pusieran los mensajes, yo quería decir 2 cosas. Una, la necesaria preparación que requieren tanto precandidatos como candidatos exige un equipo de trabajo partidario, ¿no? Que sea gente leal dentro del partido. En este momento el Partido Acción Ciudadana me parece que tiene muchas de sus figuras importantes o que tienen experiencia en esto de la escena mediática, están en gobierno.
Entonces no pueden participar en este tipo de asesoría, tanto en el desempeño que hacen en la esfera pública como en agenda temática, porque no necesariamente tienen que conocer de todo, ¿no? Los precandidatos y los candidatos. Y la otra cosa que quería decir es que yo vi este debate de ayer o este diálogo que se dio como en un nivel no de pleito de cantina, efectivamente, y yo creo que los ciudadanos no queremos eso, pero sí lo sentí en un nivel más allá, hablando como entre obispos. Entonces hablaban, por ejemplo, de participar en Asia-Pacífico, y yo dije, bueno, ¿y la gente qué sabe de esto? ¿Verdad? Están hablando como entre ellos, esto le están hablando a la gente del PAC, que están claros de que participar en Asia-Pacífico o no puede tener consecuencias de una forma u otra. Entonces, también a manera de recomendación, yo pensaría que aprovechar estos espacios para todos los que vengan, dando información sobre consecuencias, sobre causas de una decisión u otra en caso de que se llegue al gobierno, porque mucha gente no sabe de qué estaban hablando y estaban como hablando entre obispos, y eso a mí me parece que era una debilidad. Pero en ese mismo tema de los obispos, en lo que nos hace la periodista Melissa Valerio, en que hace esa reflexión de que ha habido mucho movimiento en redes, eso no es nada de extrañar, y estoy seguro que el movimiento en redes que generó el PAC fue superior por mucho a la Unidad Social Cristiana en el mismo ejercicio que ustedes hicieron, porque las poblaciones de ambos partidos son diferentes, y la población del PAC es mucho más joven, más reciente, más de coyuntura que la del PAC. Ahora, yo no quisiera pecar de inocente, yo odio pecar de inocente o que me quieran ver como inocente en estos análisis. Los dos candidatos representan dos figuras diferentes. Welmer Ramos representa a Solís diputado y Carlos Alvarado representa a Solís presidente. Y la cercanía, ciertamente ninguno, ni don Luis Guillermo Solís presidente, ni Otón Solís fundador y diputado, van a querer hablar abiertamente de su preferencia, pero efectivamente hay una preferencia que se marca no solamente con el presidente y la vicepresidenta Ana Elena Chacón hacia Carlos Alvarado, que fue un hombre del riñón que estuvo en toda la campaña, que era el muchacho que estaba ya en Panamá cuando Luis Guillermo Solís estaba en aquel organismo, Paco, ayúdame vos, de Iglesias, no el cantante, sino de Enrique Iglesias. Desde ahí viene una relación muy antigua, arranca con él, inclusive de Limas al Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo le tiene la confianza, y Welmer Ramos es un tipo que está hace muchos años, desde que arranca el PAC, con Otón Solís en la Asamblea Legislativa, y ambos representan a cada uno de esos. Que ellos no lo quieran decir abiertamente, ni el presidente, ni el diputado, ni los candidatos, es otra cosa, pero sí hay una diferencia sustancial que representa a cada uno de ellos en esa convención del Partido Acción Ciudadana. Tal vez ahí agregaría en esa parte, nunca un partido político, ningún partido político es homogéneo. Eso hay que decirlo muy claramente. Un partido por eso llaman partidos, no se llaman unidos. Unidos no. Es decir, eso es partido unidad, es lo más que... Bueno, es una contradicción. Qué bueno, esa semántica. Pero ¿eso por qué? Porque hay que señalarlo, los partidos siempre son expresiones sociales de diferentes grupos sociales. Y nunca, ni el Partido de Liberación, que dice un día de eso uno de que no había discusión, en todo partido hay debates, hay diferencias. Ahora, yo quisiera retomar dos cosas, una dicha por Francisco y otra por Claudio. La primera se refiere a que en una democracia se mejora si hay buen debate. No es simplemente llegar los candidatos a tratarnos suavemente con mano de seda, tampoco con mano de plomo, pero sí saber que hay reglas de confrontación democrática, que hay que entenderlas y que esas reglas hay que manejarlas en el debate porque se van a dar. No es de cantina debatir, es más bien de madurez democrática debatir adecuadamente en momentos oportunos. Y la otra parte, yo creo que si uno va a ser candidato... Y hay cantinas donde los debates son muy buenos, ¿no? Y cafeterías o peluquerías. Claro, y hay hasta balas al final. Yo les voy a contar, yo a veces voy a un par de peluquerías donde escucho y no opino, para escuchar lo que la gente piensa. Entonces, el segundo punto es más bien con la otra parte. ¿Qué esperaría uno de los candidatos? Esperaría una mayor claridad en las exposiciones, más estructuración, que sus equipos le dediquen más tiempo a ayudar al candidato a prepararse, no a llegar al lugar, que es diferente. Hay una diferencia entre uno llegar y sentarse, y la otra es estructurar en mejor forma la campaña. La campaña va a ser una campaña fuerte, ya cerramos, casi este es el cierre de precandidaturas, es decir, este es como el primer certificado, hace falta el que va a llevar la presidencia, y ahí no hay que pensar solo para un electorado, hay que pensar para todo, y haciendo una lectura muy importante. Si hay primeras
y podrían haber segundas, usted tiene que ir viendo a quién recogen su cosecha. Es decir, no solo recoge el café maduro, sino el que está semi-maduro y el que está floreando. Sí, claro, y el que está floreando, y el que puede recoger, como sabe que otro café no va a opinar. ¿Qué es lo que pasa? Hay que moverse muy fuertemente en ese sentido, tanto con sectores muy débiles que no tienen acceso a internet, como en sectores que tienen esa exposición. Y significa que hay que modificar las reglas. Todos los precandidatos, creo que de los diferentes partidos, no hicieron más de ahí, casi ninguno, tanto del PLN, del PUS como del PAC. Este nuevo tipo de confrontación es, como vos dijiste, en primeras ligas, y en la cual hay puntaje y que se va haciendo en lo que falta de la campaña. Y todavía en noviembre y en enero de este año y del otro va a definirse quién sea posiblemente el presidente de la República, y tienen que pensar en otro tipo de esquema para los debates. El punto es cómo vieron a esos precandidatos del PAC ustedes para ese proceso, pero ya aquí se me dijeron que nos queda segundos. Pues bueno, yo haría un comentario, ya que he sido un poquito crítico. Yo quiero felicitarla a Laura, a usted por el modelo. No, sí, porque es un modelo que innova, es un modelo que bueno, se le pueden agregar algún capítulo especial, pero yo creo que Canal 3 está haciendo un buen servicio a la comunidad ciudadana de este país, porque ya la gente no espera un pleito de cantina, lo que espera es, bueno, alguna confrontación que podría aumentarse un poquito más, bien dirigida, pero el modelo es un modelo agradable, es un modelo muy a la tica. Y así que mis críticas no están orientadas a que usted modifique el tema, sino a que lo enriquezca, pero es dicho con absoluto desinterés y cariño por su trabajo y por este canal. Yo apoyo eso, y nada más un pequeño comentario de decir, tal vez una estrategia interesante que podrían implementar todos, o a especie de consejo, es dar información de calidad, que todo el mundo entienda, y hablar de consecuencias de una decisión u otra, no enfrentarse simplemente de que vos querés una cosa y yo otra, sino hablar de las consecuencias de una decisión u otra. Los posibles impactos. Exactamente. Yo cerraría con esto, el PAC está en la pelea. O sea, la gente tiene que comprender que se desechó el PAC está en la pelea ahorita para la segunda ronda electoral, que es lo que todos vemos. Yo no veo a nadie ganando primera ronda electoral, y cualquier partido que llegue con una sustancial, con un 10%, un 8%, la gente va a decir en la última semana, el día de la votación. Está más difícil de leer esta elección que la pasada, que fue complicada también, y en ese escenario el PAC va a llegar con posibilidades, por lo menos, de la participación en una segunda ronda electoral. Diría una cosa, estamos en las primeras comienzos del combate. El PAC está en el presente en la escena política, comparto con los colegas, pero digo una cosa, todavía falta mucho para decidir quién va a ser el presidente de la República, y también cuál va a ser la composición, que no tenemos tiempo, del posible asamblea legislativa, que todavía eso yo diría que es más difícil de leer. Ni siquiera se pueden atrever a decir cuáles son los dos finalistas. Los finalistas, exactamente eso es. Solo sabemos que hay 3 partidos muy fuertes, con presencia, y que si un cuarto logra llegar al 10, tiene posibilidades hasta para el día de las elecciones a llegar a ganar, y ir a una segunda y ganar. Perfecto. Ese es el punto. Gracias. Y va a haber alianzas y contraalianzas. Muchas gracias. Hemos disfrutado muchísimo aquí, muchísimo, pero muchísimo. Gracias a Claudio Alpizar.